Cuando Andrés Castillo entró aquella noche en la habitación 7 del Centro Médico Harlow de Madrid, sosteniendo la mano de Marisol Vergara, su amante de los últimos 3 años, no se molestó en disimular la sonrisa que llevaba dibujada en el rostro desde que el hospital le había llamado 2 horas antes para informarle que su esposa Lucía había sufrido complicaciones gravísimas durante el parto. La sonrisa se hizo aún más amplia cuando vio a Lucía tendida en la cama del hospital, conectada a un respirador y a un monitor cardíaco, con los ojos cerrados y el rostro pálido como un papel. Doña Esperanza Castillo, su madre, los esperaba dentro de la habitación con los brazos cruzados y una expresión de satisfacción mal disimulada. Los 3 habían planeado este momento durante meses, habían contratado al mejor abogado de Madrid para gestionar la herencia que Lucía había heredado de su padre fallecido 3 años atrás, una fortuna de 40 millones de euros que ahora pasaría directamente a su esposo viudo. La amante Marisol acariciaba el brazo de Andrés mientras los 3 comentaban en voz baja los planes de boda que ya tenían preparados para celebrar tan pronto como pasara el tiempo de luto reglamentario. Pero lo que ninguno de los 3 notó fue a la enfermera Carmen Delgado, parada en la puerta con la mano sobre la boca, observando todo con horror creciente. Y lo que ninguno sabía aún era que el doctor Eduardo Mendoza estaba a punto de entrar en aquella habitación con una información que destruiría completamente sus planes y cambiaría el destino de cada uno de ellos para siempre. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Lucía Vergara había crecido siendo la hija única de don Rodrigo Vergara, uno de los empresarios más respetados del sector farmacéutico en España. Su padre había construido desde cero los laboratorios Vergara, una compañía que producía medicamentos genéricos asequibles para las clases más humildes, una empresa que valía cerca de 100 millones de euros cuando él falleció súbitamente de un infarto 3 años atrás. Pero Lucía nunca había sido una niña mimada por su fortuna. Don Rodrigo, que había crecido en un pueblo pobre de Extremadura antes de emigrar a Madrid en los años 70, había insistido en que su única hija aprendiera el valor del esfuerzo. Lucía había estudiado farmacia en la Universidad Complutense de Madrid, había trabajado durante los veranos como dependiente en farmacias del barrio y había rechazado todas las invitaciones a fiestas exclusivas que recibía constantemente como heredera del Imperio Vergara. A los 24 años, Lucía era una joven sencilla, dulce, con los ojos color avellana y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Vivía en un piso modesto, en el barrio de Malasaña, conducía un coche pequeño que se compraba ella misma con sus ahorros, y rara vez accedía al dinero de la herencia que su padre le había dejado al morir. Andrés Castillo la había conocido en el funeral de don Rodrigo. Era abogado especializado en derecho mercantil, hijo de una familia de clase media alta de Madrid, atractivo, encantador, con una sonrisa profesional que sabía usar perfectamente para conseguir lo que quería. Trabajaba en un bufete que había manejado algunos asuntos legales para los laboratorios Vergara y había ido al funeral en representación de su empresa. Cuando vio a Lucía aquel día, vestida de luto y llorando silenciosamente junto al ataúd de su padre, Andrés vio 2 cosas. Vio a una joven hermosa y vulnerable que necesitaba apoyo, y vio 40 millones de euros caminando frente a él con un vestido negro. El cortejo fue rápido y aparentemente sincero. Andrés se ofreció a ayudar a Lucía con todos los trámites legales tras la muerte de su padre. La acompañó a las reuniones con los abogados. Le explicó pacientemente cada documento que tenía que firmar. Lucía, que se sentía completamente sola en el mundo después de perder a su padre, encontró en Andrés un refugio emocional que jamás había imaginado necesitar. Se casaron 11 meses después del funeral, en una ceremonia íntima en la iglesia de los Jerónimos de Madrid. Lucía estaba radiante. Andrés parecía el hombre más enamorado del mundo, y nadie sospechó nada de lo que se avecinaba. Doña Esperanza Castillo, la madre de Andrés, había aprobado el matrimonio desde el primer día,
con un entusiasmo que sorprendió incluso a su propio hijo. Tenía 64 años, había enviudado joven y había criado a Andrés con una obsesión por el éxito y el dinero que rayaba en lo enfermizo. Había soñado durante años con que su único hijo encontrara una esposa rica que le permitiera vivir el estilo de vida que ella siempre había considerado merecido. Cuando Andrés le presentó a Lucía y le explicó la magnitud de la herencia familiar, doña Esperanza supo inmediatamente que aquel era el premio que había estado esperando. Animó a su hijo a casarse rápidamente, a tener un hijo lo antes posible para asegurar la posición legal y a empezar a transferir gradualmente los activos de Lucía a cuentas conjuntas controlables. Lucía, ingenua y enamorada, aceptó todo lo que Andrés le sugería. Firmó papeles que no leyó completamente, dio acceso a sus cuentas bancarias a su esposo, dejó que él se encargara de todas las decisiones financieras importantes. Confiaba en él ciegamente porque era su marido y porque su difunto padre le había enseñado que en el matrimonio uno comparte todo con la persona que ama. Pero Andrés tenía una vida secreta que ni Lucía ni doña Esperanza conocían al principio. Llevaba saliendo con Marisol Vergara, una abogada de su mismo bufete, desde 3 meses antes de conocer a Lucía. Marisol no era pariente de Lucía, a pesar del apellido común, sino una mujer ambiciosa de 30 años que había decidido no permitir que el matrimonio interfiriera con su relación con Andrés. Durante el primer año de matrimonio, Andrés mantuvo ambas relaciones cuidadosamente separadas. Vivía con Lucía durante la semana en el piso modesto que ella había mantenido, y veía a Marisol los fines de semana cuando supuestamente viajaba por trabajo. Pero pronto se dio cuenta de que necesitaba un plan más permanente, especialmente cuando Lucía le anunció que estaba embarazada de su primer hijo. Andrés no quería un hijo con Lucía. Ya tenía planes con Marisol, y un bebé complicaría enormemente todo. Pero doña Esperanza, cuando Andrés le contó sobre el embarazo, vio una oportunidad que su hijo todavía no había visto. Le explicó, con la frialdad calculadora que la caracterizaba, que un embarazo era exactamente lo que necesitaban para acelerar el plan que habían estado discutiendo en secreto durante meses. Si Lucía tenía un parto complicado, si algo le pasaba durante el momento más vulnerable de su vida, Andrés sería el viudo y el padre del único heredero de la fortuna Vergara, y la madre de un bebé que necesitaría cuidados constantes podría ser fácilmente Marisol, una vez que el luto terminara y se casaran formalmente. El plan era macabro, pero, según doña Esperanza, perfectamente ejecutable. Solo necesitaban encontrar el momento adecuado y a las personas dispuestas a colaborar. Los 9 meses de embarazo de Lucía pasaron con una normalidad engañosa. Andrés actuó como un esposo perfectamente atento, acompañándola a las visitas médicas, comprando ropa para el bebé, decorando la habitación infantil del piso. Doña Esperanza venía a visitarlos con frecuencia, llevándole sopas caseras a Lucía y consejos sobre el cuidado del recién nacido que estaba a punto de llegar. Lucía estaba feliz. Después de la pérdida de su padre, sentía que su vida estaba volviendo a tomar forma. Tenía un esposo que parecía adorarla, una suegra que la trataba como a una hija, y un bebé en camino que llenaría su corazón de la alegría que había perdido. Por primera vez en años, dormía bien por las noches. Lo que no sabía era que Andrés había estado consultando con un médico corrupto del Centro Médico Harlow, un hospital privado de tercera categoría que aceptaba pacientes por dinero y donde el control de calidad era notoriamente laxo. El doctor Roberto Salazar, un médico de 50 años con problemas de juego y deudas masivas, había aceptado por 300.000 euros realizar el parto de Lucía y durante el procedimiento o complicar las cosas de manera que la madre no sobreviviera mientras el bebé sí lo hiciera. Andrés y doña Esperanza convencieron a Lucía de que era mejor dar a luz en el Harlow porque el doctor Salazar era el mejor especialista de Madrid y había sido amigo personal de don Rodrigo Vergara. Lucía, ingenua como siempre, aceptó sin cuestionar. Tenía completa confianza en su esposo y en su suegra.
La noche del parto, Lucía sintió las primeras contracciones a las 8 de la noche. Andrés la llevó al hospital, doña Esperanza se reunió con ellos en la entrada, y Marisol, que había sido invitada por Andrés como amiga de la familia, apareció una hora después con un ramo de flores blancas y una sonrisa contenida. El doctor Salazar examinó a Lucía y declaró que el bebé venía con una presentación complicada que requería intervención urgente. Lucía, asustada pero confiada, fue trasladada al quirófano. Andrés besó su frente y le dijo que todo iba a salir bien. Doña Esperanza le apretó la mano. Marisol se quedó en la sala de espera con una sonrisa satisfecha. Lo que pasó en el quirófano durante las siguientes 3 horas fue lo que el doctor Salazar había planeado. Inyectó a Lucía con una dosis incorrecta de anestesia que provocó una caída brusca de la presión sanguínea. Después, durante el momento crítico del parto, retrasó deliberadamente las maniobras médicas necesarias. El bebé, una niña hermosa de 3 kilos, nació sana después de 1 hora. Pero Lucía, según el doctor anunció a la familia con una expresión de tristeza ensayada, había entrado en coma profundo del que probablemente no despertaría. El bebé fue llevado a neonatología. Lucía fue trasladada a la habitación 7, conectada a un respirador y a un monitor cardíaco que mostraba sus constantes vitales mínimas. Y Andrés, doña Esperanza y Marisol se reunieron en aquella habitación para dar el espectáculo del marido devastado, mientras en realidad celebraban en silencio el éxito de su plan. Carmen Delgado tenía 29 años y era enfermera del Centro Médico Harlow desde hacía 5. Era una mujer trabajadora, honesta, hija de una familia humilde de Vallecas. Aquella noche estaba haciendo su turno en la planta donde se encontraba la habitación 7, supervisando el cuidado de las pacientes en estado crítico. Cuando llegó la familia Castillo a visitar a Lucía, Carmen estaba revisando las constantes vitales de otra paciente al final del pasillo. Pero al pasar por la habitación 7 unos minutos después, se detuvo en la puerta sorprendida por lo que estaba presenciando. Vio a Andrés Castillo abrazado a una mujer que claramente no era la paciente, ambos sonriendo y susurrando cosas que parecían planes. Vio a doña Esperanza, a quien había conocido durante las visitas anteriores, con los brazos cruzados y una expresión de satisfacción que era totalmente incongruente con la supuesta tragedia familiar. Vio cómo los 3 se reían disimuladamente mientras la paciente yacía aparentemente moribunda en la cama. Carmen se quedó paralizada en el marco de la puerta, con la mano sobre la boca, sin poder creer lo que estaba viendo. Su instinto profesional le decía que algo estaba terriblemente mal, pero su mente luchaba por aceptar lo que parecía obvio. Aquella familia estaba celebrando la muerte de la mujer en la cama. Lo que Carmen no sabía, lo que ninguno en aquella habitación sabía aún, era que Lucía no estaba realmente en coma irreversible. La enfermera había estado revisando las constantes vitales, hacía solo 20 minutos, y los números mostraban una recuperación sorprendentemente rápida. La presión sanguínea estaba volviendo a la normalidad, la actividad cerebral mostraba signos prometedores, y los niveles de oxígeno eran mejores de lo que cualquier paciente en estado terminal mostraría jamás. Carmen había trabajado durante años en aquella unidad y sabía reconocer cuándo un paciente se estaba muriendo y cuándo no. Y Lucía Vergara, a pesar de las apariencias, claramente no se estaba muriendo. Pero había algo más que Carmen había observado durante el día, algo que no había podido sacarse de la cabeza. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Desde el momento del parto, había visto al doctor Salazar comportarse de manera extraña durante el procedimiento. Había visto cómo había evitado deliberadamente protocolos médicos básicos. Había visto cómo había mentido en los informes oficiales sobre la condición de la paciente. Y ahora, viendo aquella escena macabra de celebración en la habitación 7, Carmen entendió todo de repente. No había sido un parto complicado, había sido un intento de asesinato.
Salió silenciosamente del pasillo y corrió a buscar al jefe de servicio de aquella noche, el doctor Eduardo Mendoza, un médico veterano conocido por su integridad y por nunca tolerar la corrupción dentro del hospital. El doctor Eduardo Mendoza tenía 58 años, 30 de los cuales los había pasado luchando contra la corrupción en hospitales privados de Madrid. Era hijo de un médico rural de Cuenca y nunca había olvidado los valores éticos que su padre le había inculcado desde pequeño. Cuando Carmen Delgado entró en su despacho aquella noche, pálida y con las manos temblando, contándole lo que había visto, supo inmediatamente que tenía que actuar rápido. Eduardo había sospechado desde hacía meses que algo extraño pasaba con el doctor Salazar. Había revisado varios casos de pacientes que habían tenido complicaciones inesperadas durante procedimientos de rutina. Todos ellos pacientes con seguros médicos premium o herencias importantes. Había guardado sus sospechas para sí mismo porque no tenía pruebas concretas, pero lo que Carmen le estaba contando ahora era exactamente la prueba que necesitaba. Sin perder tiempo, el doctor Mendoza fue directamente a la habitación 7. Hizo un examen completo de Lucía, repitió los análisis críticos, comparó los resultados con los informes que Salazar había firmado durante el parto. Las discrepancias eran enormes y obvias. Lucía nunca había estado en peligro real. Había sido sedada con dosis controladas y se había simulado una situación crítica que en realidad nunca había existido. Mientras tanto, en la habitación contigua, Andrés y Marisol seguían celebrando discretamente, comentando los planes para la herencia y la futura boda. Doña Esperanza les recordaba que tenían que mantener las apariencias durante al menos 6 meses, por respeto al difunto, pero después podrían empezar oficialmente la nueva vida. A las 3 de la madrugada, el doctor Mendoza entró en la habitación 7, acompañado por Carmen Delgado y por 2 miembros del personal de seguridad del hospital. Su expresión era seria, pero sus ojos brillaban con una determinación que paralizó inmediatamente a los 3 conspiradores. Les comunicó, con voz pausada y profesional, que la paciente Lucía Vergara estaba completamente fuera de peligro y que en realidad nunca había estado en estado crítico, que los análisis médicos mostraban que había sido víctima de un envenenamiento intencional con una sobredosis controlada de medicamentos sedantes, que el doctor Salazar había sido detenido en su despacho hacía 30 minutos por la Policía Nacional, después de que Eduardo encontrara en su ordenador correos electrónicos que documentaban toda la conspiración, y que los pagos de 300.000 euros recibidos por Salazar provenían de cuentas bancarias rastreables hasta Andrés Castillo. La cara de Andrés se descompuso completamente. Marisol palideció y empezó a temblar. Doña Esperanza intentó protestar, pero el doctor Mendoza la silenció con un gesto firme. Les informó que la Policía Nacional ya estaba esperándolos en la planta baja del hospital con órdenes de detención por intento de asesinato premeditado, conspiración para cometer delito y soborno a profesional sanitario. Pero la sorpresa más grande para los 3 conspiradores llegó cuando justo en aquel momento Lucía Vergara abrió los ojos en la cama. Había estado consciente durante las últimas 2 horas, fingiendo seguir en estado crítico, mientras Eduardo y Carmen le habían explicado todo en susurros. Había escuchado a su esposo, a su suegra y a su amante celebrando su muerte. Y ahora los miraba a los 3 con una expresión que ninguno de ellos había visto jamás en la dulce y confiada Lucía. Era una expresión de absoluta determinación. Lo que pasó en los siguientes meses se convirtió en uno de los casos más mediáticos de la justicia española en años. La familia Castillo y el doctor Salazar fueron juzgados por un tribunal de Madrid en un proceso que ocupó las portadas de El País, ABC, El Mundo y todos los principales medios del país. Los fiscales presentaron pruebas contundentes, correos electrónicos, transferencias bancarias, grabaciones de cámaras de seguridad del hospital, testimonios de Carmen Delgado y del doctor Eduardo Mendoza. Andrés Castillo fue condenado a 22 años de prisión por intento de asesinato premeditado, conspiración criminal y fraude financiero. Doña Esperanza Castillo,
a pesar de tener 64 años, fue condenada a 15 años de cárcel como cómplice principal y conspiradora. Marisol Vergara, que se había involucrado en los planes con pleno conocimiento, recibió 12 años de prisión por conspiración, y el doctor Roberto Salazar fue inhabilitado permanentemente para ejercer la medicina y condenado a 18 años de cárcel. Lucía Vergara salió del hospital una semana después con su hija recién nacida en brazos. La llamó Esperanza, no en honor a su antigua suegra, sino como recordatorio de la esperanza que había encontrado al sobrevivir a aquella conspiración brutal. La pequeña tenía los ojos color avellana de su madre y una sonrisa que prometía ser aún más luminosa que la de su madre. Los primeros meses fueron difíciles. Lucía tenía que procesar el trauma de saber que el hombre con quien se había casado, la mujer a quien había llamado madre durante 3 años, todos habían intentado matarla por su dinero. Pero tenía algo más fuerte que el dolor. Tenía a su hija y tenía la determinación de proteger el legado que su padre había construido. Lucía decidió tomar las riendas de los laboratorios Vergara, una empresa que su padre había construido con tanto amor, pero que ella había dejado en manos de gestores externos durante los años de su matrimonio. Estudió administración de empresas en cursos intensivos en el IES de Madrid, contrató a un equipo nuevo de profesionales íntegros y reorientó la compañía hacia su misión original: producir medicamentos asequibles para las clases más vulnerables. 3 años después del juicio, los laboratorios Vergara habían duplicado su valoración, alcanzando los 200 millones de euros. Habían abierto fábricas en Sevilla y en Valencia, creando empleos para más de 1.500 personas. Lucía había sido reconocida como una de las empresarias más influyentes de España. Y había hecho algo más, algo que nadie esperaba. Había creado la Fundación Lucía Vergara, dedicada a apoyar a mujeres que habían sido víctimas de violencia doméstica o de fraudes matrimoniales. La fundación, financiada con parte de los beneficios de los laboratorios, había ayudado ya a más de 2.000 mujeres a reconstruir sus vidas tras situaciones similares a la suya. Carmen Delgado, la enfermera que había salvado la vida de Lucía, recibió un reconocimiento oficial del Ministerio de Sanidad y fue contratada como directora de enfermería en uno de los centros médicos asociados a la fundación. El doctor Eduardo Mendoza fue nombrado director médico del nuevo Centro Médico Vergara que Lucía construyó en Madrid en honor de su padre, y la pequeña Esperanza, ya con 3 años, crecía rodeada de amor en una casa donde nunca se mencionaba el apellido Castillo. Lucía le contaba historias sobre su abuelo Rodrigo, le enseñaba a apreciar las cosas sencillas y le prometía que crecería sabiendo solo el lado bueno de la vida. A veces, cuando Lucía miraba a su hija dormir tranquila en su cuna, recordaba aquella noche en la habitación 7 del Centro Médico Harlow. Recordaba la voz susurrante de Eduardo Mendoza explicándole en susurros la conspiración mientras ella fingía estar en coma. Recordaba la valentía de Carmen Delgado al denunciar lo que había visto. Y recordaba la sensación increíble de poder cuando había abierto los ojos y había mirado a los 3 conspiradores que habían planeado su muerte. No era venganza lo que sentía, era justicia, y era sobre todo gratitud por haber sobrevivido, gratitud por la enfermera que la había observado en el momento exacto, gratitud por el médico íntegro que había decidido escuchar a su personal, gratitud por la fuerza interior que había descubierto en sí misma durante aquellas horas eternas en las que había escuchado a su esposo planear su muerte. Y a veces, cuando Esperanza le preguntaba por qué su mamá había construido una fundación tan grande para ayudar a otras mujeres, Lucía la abrazaba fuerte y le respondía simplemente que el mundo necesitaba más personas dispuestas a tender la mano a quien estaba cayendo. Era la lección más importante que quería enseñarle a su hija. Y era, en el fondo, la lección que aquella noche terrible en el Centro Médico Harlow le había enseñado a ella misma. Esta es la historia de Lucía, de su hija Esperanza, y de una conspiración que casi los destruye a las dos. La historia de un esposo que pensó que el dinero compraba todo, incluso el derecho a quitar una vida.
La historia de una enfermera honesta y de un médico íntegro que se negaron a dejar pasar lo que vieron. La historia de cómo a veces, en los momentos más oscuros, la verdad encuentra una manera de salir a la luz. Y la historia de cómo el amor de una madre puede transformar el peor trauma en una fuerza para ayudar a otros. Si esta historia te ha recordado que la verdad siempre encuentra su camino, que los gestos pequeños de personas honestas pueden cambiar destinos enteros y que del dolor más profundo pueden hacer la mayor fortaleza, deja una huella de tu paso con un corazón. Y si deseas apoyar a quienes dedican su tiempo a traerte historias como esta, historias que celebran la justicia, la valentía silenciosa y la capacidad de renacer después de las peores traiciones, puedes hacerlo con un pequeño gesto a través de aplausos aquí abajo. Cada muestra de cariño nos permite seguir creando relatos que inspiran y emocionan. Gracias por quedarte hasta el final.